patrocinadores, ponentes y oyentes en general. Revolving es el adjetivo que acompaña a un tipo de tarjeta y la diferencia de las demás. Pero en esta mesa no vamos a definir lo que es una tarjeta revolving porque todos lo sabemos. Lo que sí vamos a hacer es actualizar conocimientos con estos 4 magníficos ponentes que tengo a mi izquierda. En primer lugar, les voy a presentar a doña Alicia Agüero Ortiz, de ascendencia burgalesa, que ha traído a su bebé de 7 meses para introducirlo en el mundo del derecho de consumo. Profesora ayudante doctora de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid, árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha, ex asesora legal en el Centro Europeo del Consumidor en España e investigadora experta del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doña Alicia nos trae un bazar. Un bazar es un punto comercial donde se suele encontrar ciertamente ordenado todo tipo de productos. Y los productos que nos trae doña Alicia son de lo más novedosos. Novedosos y ordenados porque ordenadamente nos va a exponer cuáles son los acuerdos alcanzados para la homogeneización de los criterios seguidos por las distintas audiencias provinciales para evaluar el carácter usurario de los créditos revolving. Además, nos dará 2 breves pinceladas sobre la posible responsabilidad de la entidad al no haber realizado la evaluación de solvencia, si existe o no existe responsabilidad contractual o extracontractual, y otra breve pincelada sobre los derechos de los consumidores después de la Orden 699 del 2000. Después tenemos a... Bueno, voy a dejar a don José Manuel para el final, porque le voy a dar una sorpresa. Seguidamente tenemos a don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, la tercera de las personas que tengo a mi izquierda. Excelentísimo señor que con el completo bagaje de llevar 25 años en un juzgado de primera instancia, hoy sirve en el juzgado de primera instancia número 3 de Burgos. Y don Javier nos va a ayudar a montar el mejor escenario para que nuestra obra, que es la demanda, tenga éxito. Las partes en la demanda son los personajes de una historia y la buena determinación del demandado es la guía que posibilita el resto del proceso. Si los personajes fallan, la historia se desmorona, por bien que hayamos trabajado la trama o hayamos acertado con el resto de los elementos que componen el guión. Cuando los abogados litigantes nos decidimos y nos ponemos a escribir, dar al demandado el nombre correcto o incorrecto nos puede conducir al éxito o al fracaso de nuestra demanda. Y al final de la mesa tenemos a doña Marisa Miranda de Miguel, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Burgos desde el año 2002, que forma parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León como miembro electo desde el año 2014 y partícipe en numerosos cursos y seminarios organizados por el Consejo General del Poder Judicial, siendo colaboradora de la Escuela Judicial en los cursos de formación. Pues para doña Marisa tengo que decir que aunque las frases para ilustrar el paso del tiempo son infinitas, por ejemplo, tempus fugit, el tiempo huye. Esta es una frase tomada de Virgilio. Otra frase que aparece también en muchos relojes es carpe diem, aprovecha el momento. De aprovechar el momento nos va a hablar doña Marisa, porque ella va a resolver qué ocurre en lo relativo a la prescripción de la restitución de las cantidades pagadas por el consumidor en un crédito revolving. ¿Existe la prescripción? Y de existir, ¿cómo se computa? También nos dará un apunte importante sobre la cuantía de los procedimientos. ¿Estamos en una cuantía indeterminada por razón de la materia? ¿En una cuantía indeterminada por no poder conocer la cuantía total del contrato hasta que se resuelve el mismo? ¿O está la cuantía determinada por la diferencia entre el saldo dispuesto y los pagos realizados según el listado de movimientos presentado por la actora? Finalmente, nos dará una pincelada sobre qué ocurre en el juicio de control de usura en los casos en los que la entidad bancaria rebaja el tipo de interés aplicando un tipo de interés más bajo que el que viene en el contrato. Y he dejado para el final
al excelentísimo señor don José Manuel Terán López, burgalés, a quien esta ciudad pues, le dio el estudiar la carrera de Derecho y además estudiar y aprobar las oposiciones. Es magistrado de la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, que nos va a hablar, bueno, pues en un principio, cómo atacar la cláusula que fija cómo funciona el crédito revolving. Nos hablará de la falta de transparencia y yo además le voy a plantear una cuestión y lo voy a poner en un compromiso pequeñito. La cuestión es la aplicación de las normas de la usura, porque a mí me da la impresión que las normas de la usura no se aplican en beneficio del consumidor. Y se lo pregunto, pues, leyéndole un pequeño poema de Martín Fierro y José Hernández. Don José Manuel, la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico y no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Hay muchos que son doctores y de su ciencia no dudo, mas yo, que soy hombre rudo, y aunque de esto poco entiendo, diariamente estoy viendo que aplican la del embudo. Pues a todas estas cuestiones va a responder esta excelente mesa. Empezamos, pues por ser una cuestión que en la demanda es la primera que se plantea, con el excelentísimo señor don Francisco Javier Ruiz Ferrero, que nos va a exponer cómo constituir la relación jurídico-procesal y seguirá con el resto de sus temas. Cuando usted quiera. Pues muchas gracias, Amparo. En primer lugar, buenas tardes a todos. Quería dar, evidentemente, las gracias a la organización en general y, en particular, a Óscar Morinuevo, porque me haya dado la oportunidad de participar en estas interesantísimas jornadas de Derecho de Consumo. Soy Francisco Javier Ruiz Ferreiro, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Burgos. Llevo todos estos años que cada vez que lo pienso ya me echo a temblar en este juzgado. Doy por hecho entonces que la mayoría, para bien o para mal, de los asistentes burgaleses me conocéis, y a los que sois de fuera, pues espero poder saludaros a todos o a la mayoría en ese tercer tiempo estupendo que nos han preparado al finalizar la jornada y que, no vamos a engañarnos, es para lo que verdaderamente estáis todos vosotros aquí. Fundamentalmente para eso, pero también, estoy seguro, para ampliar vuestros ya importantes conocimientos jurídicos en materia de derecho de consumo, y espero también que los que venís a Burgos, los que no sois burgaleses, que lo aprovechéis para conocer nuestra maravillosa ciudad. Queredme si os digo que desde muchos puntos de vista, histórico, cultural, gastronómico, en zonas verdes y, por supuesto, lúdico y gastronómico, Burgos es una extraordinaria ciudad. Bien, voy en una mesa de 4 personas y a la hora que es, pues, por supuesto que mi intervención, mucho más modesta de lo que se ha planteado, va a pretender ser cuando menos breve. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Por eso pido a Amparo que no tenga ningún reparo en hacer uso de esa posibilidad que pocas veces se presenta a los abogados de hacerle callar al juez. Si mi intervención excede más de 12 o 15 minutos, yo ya te pido que no dudes en advertirme, vaya concluyendo, le queda 1 minuto, ya no tiene el uso de la palabra. Y si por lo que sea, por su prudencia o porque tiene en un futuro próximo previsto tener algún juicio conmigo, decide cautelosamente no hacer uso de esa prerrogativa, pues yo os invito a cualquiera de vosotros a que sin ningún pudor saquéis el pañuelo verde para que sea inmediatamente devuelto a los corrales. En todo caso, intentaré ajustarme a esa intervención. Bien, quería tocar solo 2 aspectos puntuales en este tema tan interesante de los créditos revolving, que para bien o para mal, pues se ha convertido un poco en el buque insignia de los asuntos que actualmente tratamos en los juzgados de primera instancia, ¿no? Una gran parte, un porcentaje importante de los asuntos de los que conocemos, pues tienen su origen o tienen que ver con este tipo de contratos, ¿no? Yo quería dar 2 pinceladas, intentar suscitar vuestro interés sobre estas 2 cuestiones. En primer lugar, la constitución de la relación jurídico-procesal en los supuestos cada vez más frecuentes de cesiones de créditos, cuando el contrato de tarjeta revolving ha sido objeto de una transmisión, pues, fundamentalmente a uno de estos que conocemos como fondos buitres, y no es la entidad bancaria quien litiga.
en estos casos, cómo se constituye la relación jurídico-procesal. Y después también, si el tiempo me lo permite, me gustaría hacer una breve referencia a una cuestión que también se suscita bastante en la práctica, que es a la posibilidad de apreciar de oficio por parte del órgano judicial el carácter usurario del préstamo para no dar trámite a la reclamación cuando ésta se plantea, evidentemente, por los trámites del proceso monitorio. Cuando se articula a través de un juicio declarativo, pues el demandado va a tener siempre la oportunidad de articular su defensa. Veremos en qué conceptos, y aun incluso encontrándose en situación de legal de rebeldía, creo que en los juicios declarativos no habrá inconveniente para que el juez, si lo tiene a bien, pueda entrar de oficio a valorar el posible carácter usurario del contrato de préstamo. Pero me ceñiré a los supuestos del proceso monitorio, que son los que más problemas plantean en la práctica. Bien, en relación a este primer asunto de la constitución de la relación jurídico-procesal, bueno, pues como decíamos, son cada vez más los casos en los que estos procedimientos interviene no la entidad que suscribió el contrato de tarjeta de crédito con el cliente, sino una tercera empresa que ha adquirido una cartera de créditos, normalmente a la entidad bancaria, ¿no? Yo ahí planteo dos casos distintos que me parece que son relevantes según el prestatario, generalmente consumidor además, ocupe la posición de demandante o de demandado. En este último supuesto, cuando el consumidor es demandado por una entidad cesionaria reclamándole el pago de un crédito derivado de una tarjeta revolving, particularmente considero que no tendría que existir ningún inconveniente en que el demandado pudiera articular en su defensa el carácter usurario del contrato de préstamo e incluso la abusividad de determinadas cláusulas, si es la del interés, por los casos de falta de transparencia o de incorporación. Esto no es pacífico porque hay resoluciones que consideran que no es así y que, dado que el contrato la entidad cesionaria no estipuló el contrato, no tendría legitimación para soportar el ejercicio de la acción. En mi modesta opinión, insisto, no tendría que ser así, y yo creo que hay que entender frente al prestamista, y más cuando tiene la condición de consumidor, que el cesionario, el que ha adquirido el crédito, se coloca en la misma posición jurídica que tenía el cedente y que el prestamista podrá esgrimir frente a él todo tipo de acciones en su defensa, alegando en este caso el carácter usurario del préstamo, si es que lo tiene. No pareció entenderlo así una sentencia en nuestra audiencia provincial, la de Burgos, en una sentencia de 14 de octubre del 19, en el que en un supuesto que era la prestamista, la deudora, quien articuló una demanda frente a una entidad frente a uno de estos fondos, Praiberia en este caso, el juzgado de primera instancia estimó su demanda, declaró la nulidad de los préstamos por usura y condenó a la cesionaria, a Praiberia, a reintegrar a la demandante todo lo que había pagado en exceso. La audiencia, acogiendo esta distinción, que yo creo que es más teórica que práctica, el papel lo aguanta casi todo, entre cesión de contrato y cesión de créditos, estimó los alegatos de la recurrente, de la apelante Praiberia, y revocó la sentencia apreciando un litis consorcio pasivo necesario, diciendo que no podía entrar a resolver sobre la nulidad del contrato de préstamo sin la intervención de la entidad prestamista, creo que era Wizzing, porque Praiberia no había sido parte en el contrato y no se podía valorar esa circunstancia. Anula la sentencia y retrotrae las actuaciones a la audiencia previa para que se emplace a la entidad prestamista inicial. En mi modesta opinión, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento porque creo que además, paradójicamente, coloca al prestatario y consumidor en una posición peor que la que tendría si hubiera sido demandado con la entidad bancaria, con la que efectivamente contrató, que no deja de ser paradójico. En realidad, solo conozco esta sentencia, con Marisa hablamos de este tema y creemos que es el único supuesto que se ha producido en este sentido, apreciando esta situación litisconsorcial, y no he visto ninguna otra. Al contrario, sí que existen bastantes resoluciones de otras audiencias provinciales en el sentido inverso, en el que consideran que frente a una reclamación de esta índole, el prestatario deudor es perfectamente legitimado para esgrimir estas excepciones, articulando la reclamación de usura e incluso cuando la liquidación del préstamo fuese favorable al prestatario porque ha abonado más cantidades de las que efectivamente percibió, hay bastantes resoluciones que llegan a considerar que incluso en estos casos no es que no hace falta demandar al banco, sino que la legitimación pasiva la tendría en todo caso la entidad cesionaria para obligar a restituir todas las cantidades que hubiese pagado el prestamista aunque no las hubiera recibido la entidad bancaria.
Esto ya me parece a mí que es un poquito más discutible, pero en este caso, cuando la posición la ocupa, ya digo, el prestatario, no tiene que haber ningún inconveniente para reclamar, para instar la nulidad. Eso sí, si lo que pretende no solo la declaración de nulidad del contrato, sino porque presume que la liquidación le va a resultar favorable, lo que pretende es la condena de la entidad cesionaria a que le devuelva lo pagado en exceso, lo que sí que entiendo que sería en todo caso necesario reconvenir para obtener ese pronunciamiento de condena. Si se limita a oponerse a la demanda, la sentencia se tendría que limitar, si el préstamo es usurario, a anular el contrato sin otra declaración más que la obligación de restituir, pero en ningún caso condenaría al demandante a abonarle al consumidor demandado cantidades en exceso, aunque la liquidación resulta favorable, tendría que acudir a un procedimiento declarativo posterior. Lo que tampoco se puede, y que en algún caso se me ha planteado, es cuando es la entidad cesionaria la que demanda y la liquidación es favorable, pero la sentencia es desestimatoria, desestima íntegramente la demanda, declara la nulidad del préstamo por usura, con las consecuencias del artículo de la ley de Azcárate de devolver solo el principal y debiéndose reintegrado de todo lo que ha abonado en exceso. Lo que en estos casos no cabe es que sea el demandante que ha perdido el pleito el que utilice esa sentencia para instar la ejecución y reclamar al demandado el saldo favorable de la liquidación. Tendría que acudir a un juicio declarativo posterior reclamando esas cantidades. La cuestión es algo más complicada, entiendo, cuando es el demandante, cuando es el consumidor el que toma la iniciativa, el prestatario, muchas veces consumidor, otras no, pero la mayoría de las veces el que toma la iniciativa de demandar a la entidad cesionaria, a quien adquirió el crédito, la nulidad del préstamo por usura y el reintegro de las cantidades. Claro, aquí puede ocurrir que el prestatario no sepa que se ha producido una cesión, porque la mayor parte de estas cesiones se producen en globo. Se dice que ha sido notificado al prestatario, pero yo creo que en la práctica totalidad de los casos no es así. Hay veces en los que sabremos que se ha producido la cesión, porque a lo mejor nos informamos previamente y lo hemos conocido, o porque ya hemos sido reclamados por esa entidad y accionamos, pero puede ocurrir que otras veces no tengamos conocimiento de que ha habido esa cesión y demandamos directamente a la entidad bancaria con la que contratamos. Yo tengo un caso ahora sí en el juzgado en el que era una demanda que articulaba un consumidor, un prestatario contra Wizzing, y el motivo de oposición de Wizzing es exclusivamente alegar falta de legitimación pasiva, porque ese crédito, y lo acredita con la escritura pública, lo transmitió en el año 2017, pues no sé quién era Joyce, me parece, a una entidad de estas. Y limita su contestación a la demanda. Todavía no hemos tenido la audiencia previa, pero claro, mi intención a la audiencia previa no va a ser estimar esa excepción de falta de legitimación pasiva. En cualquier caso, lo que prefería sería una situación de litis consorcio pasivo necesario para que se llamara al procedimiento a la entidad cesionaria y se pueda liquidar. Yo, si fuera abogado y tuviera un cliente en esta situación, lo que haría es intentar asegurar el tiro y plantear la demanda conjuntamente, cuando ha habido una cesión, conjuntamente contra la entidad bancaria con la que concerté el contrato de tarjeta revolving y contra la entidad cesionaria que ha adquirido el crédito. Así yo digo que aseguraría el tiro porque en la hipótesis de que hubiese algunas cantidades que haya percibido, que normalmente será así, las cantidades que se haya percibido la entidad bancaria y no la cesionaria, obtendría el reintegro de estas cantidades. Me parece que no sería procedente, si demando solo a la entidad cesionaria, a quien ha comprado el crédito, poder condenar a esta a reintegrar al actor todas las cantidades que haya abonado en exceso cuando todas las cantidades que abonadas en exceso las ha cobrado el banco. En la mayor parte de los casos, estas ventas de cesiones de crédito se producen, como sabéis, cuando el banco ya da por finiquitada la operación. Aquí ya entiende que de aquí no se va a cobrar un duro, cierra esa operación y la transmite a un tercero. Todas las liquidaciones, en los casos de cesión, normalmente ya se han producido y el banco es el que ha cobrado las cantidades. La cesionaria, Joyce, tal, en principio no ha cobrado nada directamente del cesionario en la mayoría de los casos y lo que hace es demandar. Yo entiendo que en estos casos me parece excesivo condenar a la entidad cesionaria cuando está acreditado que no ha cobrado ninguna cantidad a reintegrar al actor todo lo que éste haya pagado en exceso a la entidad bancaria que le vendió el crédito. Pero es cierto que existe alguna resolución que así lo declara. Cito una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de diciembre de 2021
que así lo declara. O sea, no es solo que no aprecie el litisconsorte pasivo necesario, sino que dice, no, el prestatario puede perfectamente demandar a la entidad cesionaria, al actual titular del crédito, y esta señora o este señor es el que tendrá que responder frente al prestamista de la misma forma que lo hubiera hecho la entidad cesionaria, y le condena a reintegrar todas las cantidades que el prestatario pagó, incluso cuando la cesión se había producido varios años después de cerrar la operación, reservando las acciones a la entidad cesionaria para que pudiera reclamar al banco. A mí, ciertamente, me parece un poco excesivo. Por eso, quizás, me alinearía más en la tendencia que sigue una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de la sección cuarta de 26 de enero de 2022, también más reciente. Lo que ocurre es que en este pleito el demandante ya directamente dirigió la reclamación contra, que era Wizim Bank y Hoist Finance. Demanda a los dos. A la primera, a la entidad Wizim pide la nulidad de la tarjeta de crédito y el reintegro de las cantidades que pagó, y respecto de Hoist pide que se declare la nulidad del contrato de cesión, derivado de la nulidad por usura del contrato de tarjeta de crédito, y el reintegro de las cantidades que haya podido percibir. El juzgado de primera instancia desestimó íntegramente la demanda contra Wizim Bank porque apreció falta de legitimación pasiva al haberse operado la cesión con anterioridad. Pero la Audiencia Provincial revoca la sentencia. Entiende que, en todo caso, Wizim Bank tiene legitimación pasiva porque fue quien contrató, y condena a las dos entidades. Hoist se había allanado, pero se había allanado solo a reintegrar las cantidades que le había percibido. Condena a las dos entidades, a Wizim Bank le declara la nulidad del préstamo, al otro la nulidad de la cesión. Lo que ocurre es que condena a ambas a reintegrar al actor las cantidades percibidas pendientes de liquidación en función de lo que cada una de ellas hubiera percibido. Lo supedita, en definitiva, a la liquidación de las operaciones en el trámite de ejecución de sentencia. Pero por eso yo creo que, en cualquier caso, mi consejo sería que en estos supuestos de cesión de créditos yo dirigiría la demanda siempre, sobre todo si creo que la liquidación va a ser favorable al prestatario, contra las dos entidades. Si tengo muy claro que todavía debo dinero, pues a lo mejor con demandar a la cesionaria ya me valdrá, porque va a tener legitimación, entiendo yo, plena para soportar esa acción, y no voy a tener que reintegrarle cantidades. Y una última pincelada, si me permites, Amparo, sobre esta cuestión que también anticipé, que es la posibilidad de apreciar de oficio el carácter usurario de una reclamación cuando se articula por los trámites del proceso monitorio. Son muchísimos los casos en los que se plantean reclamaciones monitorias de esta índole, basadas en este tipo de contratos, y en la generalidad, en la práctica totalidad de los casos, derivadas de cesiones. No es directamente la entidad prestamista quien demanda, sino las entidades que lo han adquirido. Y, como siempre, las posturas hay para todos los gustos. Hay posiciones de audiencias provinciales en un sentido favorables a apreciar de oficio el carácter usurario del préstamo, y otras que no lo aprecian. Claro, en principio la posibilidad parece que es más que discutible, porque el artículo 815, apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como sabéis, lo que introduce es el control de oficio por parte del juez de aquellas cláusulas contractuales que pudieran resultar abusivas en los contratos celebrados entre un empresario y un consumidor. Claro, en principio, si estamos hablando de usura, estamos hablando de interés remuneratorio, que es el precio, en teoría, del contrato, un elemento esencial que, como tal, no tendría la consideración de condición general, y que no podría tener esa consideración de abusivas, salvo que entráramos a valorar la vulneración de los criterios de transparencia y de incorporación. Pero, como eso evidentemente parece que no puede ser objeto de valoración en el trámite inicial del proceso monitorio, quedaría excluida esa posibilidad. Pero, como digo, hay opiniones para todos los gustos. No opinan en ese sentido la Audiencia Provincial de Valladolid, o al menos una de sus secciones, en un auto de 20 de mayo de 2020, que, si bien reconoce que es discutible y que el marco legal es el que hay, pero sí que viene a decir, que además dice textualmente, que para no dar lugar a una ejecución por cantidades a todas luces improcedentes, dice que no tiene que haber ningún obstáculo para que el juez pueda aplicar normas imperativas que integran la noción de orden público, dice, que es la que atribuye, y que creo que evidentemente tiene, la Ley de Represión de la Usura, que no pueda haber obstáculo para eso, y que el juez pueda aplicar de oficio esa condición, considerando que esta ley es un límite infranqueable, dice, para la autonomía negocial. En este mismo sentido, la Audiencia Provincial de Guadalajara, en un auto de 24 de junio de 2020, que también sigue este mismo criterio de considerar que es una norma imperativa y de orden público, y además va un poco más allá y viene a decir
que esto es posible porque, en su opinión, para declarar la usura solo tenemos que atender a uno de los aspectos del artículo 1 de la ley, es decir, que se trate de un interés notoriamente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Ahora es discutible cuál es ese tipo de interés, pero bueno, pues si el interés fuera del 26, 27%, parece que no habría duda. Y entiende que no hay que valorar ese otro aspecto que contempla la ley, que es que ese contrato haya sido aceptado por el prestatario debido a su situación angustiosa, a su inexperiencia o a lo limitado de las facultades mentales, dice. Como eso no es necesario, si atendemos solo al interés, podemos hacer ese control y podemos declararlo. Y en una última mención, también en este sentido, la Audiencia Provincial de Gerona, en un auto de 26 de octubre de 2020, que sigue el mismo criterio y añade un aspecto más, que es el que dice, bueno, es que en el proceso monitorio, a diferencia de lo que ocurre con los juicios verbales o ordinarios, el procedimiento puede no terminar por sentencia o por resolución judicial y la única posibilidad que existe para que el juez pueda evitar un pronunciamiento manifiestamente injusto es ejercitar este control de oficio. En sentido contrario, otras audiencias, cito la Audiencia Provincial de Lérida y la Audiencia Provincial de Valencia, que insisten en lo que dice, en lo que dispone la ley. Excelentísimo señor magistrado. Sea breve. Bueno, voy a terminar ya. En definitiva, ellos consideran que no es así. Mi modesta opinión es que yo creo que tampoco cabe la posibilidad de apreciar la usura de oficio en el proceso monitorio. No porque no merezca la pena hacerlo, porque no consideramos que sea injusto, sino porque el cauce del proceso monitorio es el que es y es un procedimiento tasado. Se concibió para facilitar la agilidad y rapidez en las reclamaciones y se está convirtiendo en todo lo contrario. Yo creo que entonces la solución del eje ferenda, lo que yo postularía, si el legislador verdaderamente considera que puede ser así, que los contratos bancarios, otros productos financieros son realmente delicados, la solución podría ser excluirlos directamente del ámbito del proceso monitorio, no podrán ser objeto de reclamación por la vía del proceso monitorio y reconducirlos al procedimiento declarativo que corresponda por la cuantía. Y no sigo más, perdonadme por haberme extendido, pido disculpas a la moderadora y a todos vosotros por ello. Muchas gracias. 17:52. Bueno, pues, excelentísima señora, doña Marisa Miranda de Miguel, por favor, su intervención. Bueno, yo voy a empezar también agradeciendo la invitación a Óscar a la participación de este congreso y concretamente de esta mesa y también a Amparo por sus cariñosas palabras y original presentación. Bueno, yo siguiendo la línea que ha comenzado Javier, voy a tratar de dar respuesta a tres cuestiones que se plantean actualmente en el escrito de contestación. Los supuestos que vamos a tratar van a ser partiendo de que la acción la ejercita un consumidor frente a una entidad bancaria. Normalmente nos encontramos con distintas cuestiones que nos plantean en el escrito de contestación. Yo voy a tratar tres de ellas. La primera, se suele cuestionar la cuantía del procedimiento. En otras ocasiones se nos plantea la prescripción de la acción restitutoria. Y últimamente se está planteando, a raíz de una sentencia que se dictó en un juzgado de primera instancia de Madrid, a la que luego haré referencia, sobre qué debe recaer el juicio de control de usura. Bueno, vamos a comenzar con la cuantía del procedimiento. El consumidor puede ejercitar una acción exclusivamente de nulidad. Un segundo supuesto sería en el caso en el que ejercita nulidad por usura. Un segundo supuesto sería el que ejercita una acción de nulidad por abusividad, falta de transparencia de la cláusula referente a los intereses remuneratorios. El caso más habitual lo encontramos cuando acumula ambas acciones, la de nulidad por usura y la de nulidad por falta de transparencia. Y terminaré haciendo una referencia a los supuestos en que cabe la impugnación de la cuantía fijada en el procedimiento. Comenzando con el supuesto en el que el consumidor ejercita la acción de nulidad por usura. Entiendo que esta acción es una acción que va a determinar el procedimiento por la cuantía. Así encuentra amparo en el artículo 251.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Creo que esta es la regla que más se ajusta a esta pretensión.
Este artículo refiere, para determinar la cuantía, nos debemos preguntar qué es el total, que la pretensión será el total de lo debido. Nos podemos preguntar qué es el total de lo debido. Entiendo que el total de lo debido va a ser el valor total de la prestación pactada, consistente en el capital, intereses y comisiones devengadas. ¿Qué sucede en la práctica? Pues que el consumidor normalmente desconoce cuál es esa cantidad. No tiene extractos, carece de movimientos, con lo cual se va a tener que reconducir el procedimiento o va a tener que acudir al procedimiento alegando una cuantía indeterminada prevista en el artículo 251.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la tramitación correspondiente sería la del procedimiento ordinario previsto en el artículo 253.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, se ha manifestado la Audiencia Provincial de Asturias, sección sexta, en sentencia de 6 de julio de 2020. En el caso de que el consumidor ejercite la acción de nulidad por abusividad o falta de transparencia, creo que en este caso no se plantea problema. Es claro que los trámites a seguir van a ser los del procedimiento ordinario en virtud de lo dispuesto en el artículo 249.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere o remite al procedimiento ordinario todas aquellas cuestiones, todas aquellas demandas en las que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la contratación. El tercer supuesto sería en el que se acumula la acción de nulidad por usura a la acción de abusividad por falta de transparencia. En el caso, aquí debemos distinguir, en el supuesto en el que la acumulación se haga de la nulidad por usura a la nulidad por abusividad, en este caso sí cabe la acumulación de conformidad con lo previsto en el artículo 73.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la tramitación del procedimiento serán los cauces del procedimiento ordinario. En este sentido, cabe citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección segunda, de 15 de septiembre de 2020. No resulta posible la acumulación de una acción de abusividad por falta de transparencia a la acción de nulidad por usura, cuyo interés económico sea inferior a 6.000 euros, porque los trámites son distintos. Estaríamos ante los trámites del juicio verbal en la acción de nulidad por usura, y en el caso de nulidad por abusividad o falta de transparencia conllevaría la tramitación del juicio ordinario. En este sentido, se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto reciente de 12 de enero de 2022. Alega y estima una indebida acumulación de acciones y lo que hace es seguir el procedimiento por la primera acción y inadmite la demanda con respecto a la segunda acción ejercitada, que sería la de abusividad. Bien, en cuanto a la facultad de impugnación de la cuantía, el demandado tiene facultad de impugnar la cuantía en el escrito de contestación al amparo del artículo 255.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero para ello deben concurrir dos circunstancias. Bien, que entienda que de haberse determinado de forma correcta la cuantía, el procedimiento a seguir sería otro distinto al que nos encontramos, o también resultará procedente el recurso de casación. En el supuesto de que no concurra ninguno de estos dos casos, es decir, que la impugnación de la cuantía no va a alterar el procedimiento en el que nos encontramos, no va a haber resolución de esta cuestión en fase declarativa, y ello sin perjuicio, lógicamente, de que pueda tener su repercusión en tasación de costas. En ese sentido, se ha pronunciado la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona de 22 de febrero del 22. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema de la prescripción de la acción. No son pocos los procedimientos en los que se plantea en el escrito de contestación. Se trata de limitar por las entidades bancarias los efectos de la restitución de los intereses abonados. Normalmente lo tratan de limitar a los últimos 5 años. Aquí nuevamente tenemos que distinguir ante qué acciones estamos. Si estamos ante la acción de nulidad por usura o la acción de nulidad por abusividad o falta de transparencia. Y el matiz es importante porque en el caso de que se declare la nulidad del contrato, como sabemos, por usura, se declara la nulidad total del contrato, va a carecer de eficacia alguna. En el caso de que se declare la nulidad de la cláusula abusiva, va a afectar exclusivamente a esa cláusula, no va a tener repercusión en el resto del contrato. Esto también es importante distinguir estas dos acciones
por la facultad o la posibilidad de disgregar la acción de nulidad de la acción de restitución. Entiendo que cuando se ejercita una acción de nulidad por usura, no cabe disgregar la acción de nulidad de la acción de restitución. Por el contrario, cuando se ejercita una acción por abusividad o falta de transparencia, sí cabe disgregar estas dos acciones y ello va a tener consecuencias en el tratamiento de la prescripción. Así, entrando a valorar a tratar la acción de restitución en la declaración de usura del contrato, entiendo que no cabe apreciar prescripción en este tipo de acción. Lo entiendo por los siguientes argumentos. El primero haría referencia a la expresa dicción del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura. Contiene un mandato categórico. Por un lado, declara la nulidad del contrato y, de otro lado, determina los efectos de esta nulidad, que van a ser la devolución de lo percibido que exceda del capital prestado. En este sentido, en cuanto a la jurisprudencia menor, también se pronuncia en este sentido de no admitir la prescripción en cuanto estamos en el ejercicio de la acción de nulidad por usura. Se ha pronunciado la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 16 de diciembre del 2021, negando esa disociación o partiendo de esa imposibilidad de disociar las acciones. También, en este sentido, se ha pronunciado la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 3 de enero del 22. Resulta determinante, y yo creo que es una cuestión que debiéramos considerar como zanjada, salvo que el Tribunal Supremo cambie de opinión, resulta relevante la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de julio de 2009. En esta sentencia determina y deja clara que la nulidad del préstamo usurario comporta una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insanable. Alega y sigue manifestando que no es susceptible de prescripción extintiva. Y dice que la Ley de Represión de la Usura establece la obligación de restituir como anejo inseparable de la nulidad, lo que impide señalar un límite temporal a este deber que es inherente a ella como sanción impuesta por la ley. Esto en cuanto a la acción de nulidad por usura. En el caso de la declaración de abusividad de la cláusula, en este caso sí considero que cabe apreciar prescripción. Ya se lo ha entendido la sentencia de la Audiencia Provincial de Mérida, sección segunda, de 11 de noviembre del 20, en el que, al poder disociarse en estas acciones, tanto la de nulidad como la de restitución, considera que la acción de restitución se le debe dar el tratamiento previsto en los artículos 1930 y 1961 del Código Civil. Otras sentencias que van en el mismo sentido y partiendo de esa disociación de las acciones son la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 31 de marzo de 2021, en el que establece que los efectos restitutorios están sometidos al plazo normal de prescripción de las acciones personales. En el mismo sentido se manifiesta la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 21 de enero de 2019. Resulta interesante a estos efectos, por lo que deja sentado el reciente auto del Tribunal Supremo de 22 de julio del 21, en el que plantea una cuestión prejudicial al TJUE, partiendo de la base de esta distinción entre la acción de nulidad y la acción restitutoria cuando se ejercita la acción de abusividad por falta de transparencia. Deja sentada esta disgregación de las acciones y lo que plantea al TJUE es desde cuándo debemos considerar que se inicia el plazo para el cómputo de la prescripción. Y el Tribunal Supremo se pregunta o da dos soluciones. La primera se refiere a si se debe contar ese plazo desde el día en que se declare la nulidad de la cláusula, y una segunda posición que plantea es si ese día debe comenzar desde que exista una jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo en la que se determine cuál es el interés que se debe considerar como abusivo. Aquí podríamos discutir si existe ya esa jurisprudencia del Tribunal Supremo que determina con claridad qué tipos deben considerarse abusivos.
Yo entiendo que a día de hoy no existe, sería de agradecer que nos determinara qué tipos concretos pueden ser o a partir de qué tipo se puede considerar como abusivo, pero entiendo que así como sí está determinado y está aclarado cuál es la referencia para entender un interés como abusivo o usurario, lo que no está determinado es cuántos puntos porcentuales deben exceder de ese tipo para poder considerarlo como abusivo. Por último, voy a tratar otra cuestión que se está planteando últimamente por determinadas entidades bancarias y lo hacen con base en la sentencia dictada por un juzgado de primera instancia de Madrid, el 102, y la sentencia es la número 132/22 de 29 de marzo. Se está planteando que, con base en esta sentencia, sobre qué debemos realizar el juicio de usura, sobre el tipo que viene en el contrato o el tipo realmente aplicado por la entidad bancaria. En este caso, en esta sentencia, desestima una acción de nulidad por usura porque considera que el banco, en el momento en el que hizo uso el consumidor de la tarjeta revolving, aplicó nada más un TAE del 21,94 y no aplicó el que estaba previsto en el contrato, que era TAE 26,82. Yo no estoy de acuerdo con esta postura del juzgado y ni con lo que se alega con respecto a realizar el juicio de usura aludiendo al tipo realmente aplicado. Y no estoy de acuerdo por los siguientes argumentos. Primero, porque creo que va en contra del artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de la usura, puesto que la referencia a la que alude esa ley es siempre al contrato, no al tipo aplicado. Tampoco aluden nunca al tipo aplicado, sino al tipo previsto en el contrato las sentencias del Tribunal Supremo, las famosas del 15, del 20 y la más reciente 367/22. Existe una sentencia interesante del Tribunal Supremo de 15 de noviembre del 21, la 788, que analiza que, si bien no analiza estos casos de interés, no se refiere al interés, sí se refiere a la cláusula de vencimiento anticipado y, con respecto a ella, establece que la abusividad de la cláusula no puede ser salvada porque no se hubiera aplicado en su literalidad y la entidad prestamista hubiera soportado un periodo de morosidad mayor al previsto antes de ejercitarla. Dice que en estos casos la interpretación iría en contra de lo previsto en las sentencias del TJUE, concretamente, y también irían en contra de lo previsto en el artículo 7 y 3 de la Directiva 93/13. Otro argumento que también me muestro en contra de esta postura que mantenía la resolución de Madrid, alegando o con base en una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, sección tercera, la 108/22 de 29 de marzo, en la que se estima parcialmente un recurso de apelación en la que, en un supuesto en el que el juez de primera instancia había declarado la nulidad del contrato por usura, pero había limitado los efectos de esta declaración al momento en el que el banco cambió el tipo, aplicó un tipo reducido, ajustándose a lo previsto en la sentencia del 20 del Tribunal Supremo. La sentencia esta de Burgos no está de acuerdo con esta consideración, revoca este pronunciamiento y dice que ello va en contra de lo que antes aludíamos, tanto del artículo 1 y 3 de la Ley de la Usura como de lo previsto en la sentencia a la que hemos aludido del vencimiento. Y un último argumento es el que de no declarar la nulidad del tipo que viene establecido en el contrato, siempre se permitiría al banco reactivar el mismo o volverlo a aplicar en el momento que considerara más adecuado. Y ya está. Pues muchísimas gracias. Francisco primero. Pues siguiente intervención, excelentísimo señor don José Manuel Terán López. A ver qué nos cuenta. Bueno, en principio, dar las gracias a la Asociación Española de Derecho de Consumo y a los colegios
de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Burgos. Es un placer para mí volver a mi tierra natal y para tratar un tema en el que yo me voy a centrar fundamentalmente en la cuestión de la transparencia y de derecho de consumo, no tanto de la usura. Si bien tengo que recoger la piedra que me has arrojado, Amparo, respecto de la aplicación de las normas de la ley de usura. Vamos a ver, yo siempre, aunque he dictado muchísimas sentencias aplicando la ley de usura, siempre he dicho que no es la norma que debería de utilizarse para cuestionar los contratos de crédito revolving. Aplicar una norma de principios del siglo XX pensada especialmente para un contrato de préstamo en el que una persona se veía forzada por su situación económica a celebrar ese contrato en unas condiciones, digamos, leoninas. La ley habla de interés notablemente superior al medio del dinero. Aplicarlo a una contratación en masa predispuesta por las entidades bancarias, pues no me parece que sea el espíritu de la norma con la que se tendría que atacar este tipo de contratos. Sí que es cierto que el problema es que tenemos un vacío legislativo. Es decir, el legislador, por desgracia, no hace los deberes. En la mayoría de los países de la Unión Económica Europea sí se está regulando cuándo se debe de considerar usurario o el equivalente al usurario los contratos de crédito revolving. Normalmente oscilan entre un 25%, que me parece que es en Portugal, hasta un 40%. Irlanda está sacando una regulación ahora y habla de un 33%. En España, y además la propia Comunidad Económica Europea lo permite y el TJUE lo ha dicho, España es Estado soberano para regular qué tipo del precio excedería del precio normal del mercado y no convertir a los tribunales en entrar a valorar realmente cuál es el precio del mercado, cuál es el precio notablemente superior o no, y de lo que va a hablar ahora mi compañera, ese bazar jurisprudencial, dado que el Supremo perdió en marzo del 2020, que era una sentencia de pleno, el fijar un criterio claro. Podemos sacar conclusiones de que, en definitiva, venía a analizar que si superaba un 30% el TER publicado por el Banco de España, pues igual que pudo hacerlo cuando lo hizo respecto de los intereses moratorios, si superaban en 2 puntos los remuneratorios se consideraban abusivos, pues podía haber fijado un criterio claro. La sentencia de 2022 tampoco sirve para aclarar esta cuestión. Y como no me quiero enrollar demasiado, voy a poner en marcha esto. Yo vengo a hablar de transparencia, y vengo a hablar de transparencia en el sentido de que considero que es por ahí por donde se deben de atacar los contratos de crédito revolving. Voy a intentar responder a 3 preguntas y poniéndome fundamentalmente en la posición del abogado demandante que quiere cuestionar ese contrato de crédito revolving. Las 3 preguntas son: ¿debo de acudir a los controles de incorporación y transparencia? Segunda pregunta: ¿puedo alegar la abusividad del interés remuneratorio por falta de transparencia? Y tercera pregunta: ¿realmente, por falta de transparencia, cómo puedo atacar un contrato de crédito revolving? Anticipo que a las 2 primeras voy a decir que no. Me parece equivocado, primero, porque la Directiva 9313, que regula el derecho de consumo, es una directiva de principios. Habla del principio de buena fe entre las partes contratantes, entre el predisponente y el consumidor, buscando que ese desequilibrio que se produce entre ambas figuras pueda ser compensado por el principio de buena fe contractual. No habla para nada en absoluto, puesto que es una creación de la doctrina alemana, los controles de incorporación, transparencia y contenido, que además es una cuestión doctrinal, pero que tampoco en Alemania se ha plasmado claramente de forma legislativa, y que, a raíz de la sentencia de 9 de mayo de 2013 de Gimeno, en la que se analizaba la cláusula suelo, se empezó a meter este tipo de controles. Pero este tipo de controles la directiva no lo recoge para nada en absoluto. Habla de que la cláusula sea transparente,
de que la cláusula transparente no solamente se refiere a una transparencia gramatical, sino a una transparencia en cuanto al contenido de esa cláusula, en concreto a saber las consecuencias jurídicas y económicas que para el consumidor conlleva el asumir esa cláusula. Y, como digo, es una directiva de principios. El TJUE lo que ha hecho, y recomiendo que leáis la comunicación de la Comisión de las directrices sobre interpretación y aplicación de la Directiva 93/13 del Consejo de la Comunidad Económica Europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en fecha 27 de septiembre de 2019. Recopila toda la jurisprudencia del TJUE existente hasta ese momento aplicando a la Directiva 93/13. Y ahí encontraréis claramente el concepto de abusividad, el concepto de desequilibrio en las prestaciones de las partes, y podréis interpretar claramente esto que estoy hablando. No habla para nada en absoluto el TJUE de esos controles. La transparencia la ha convertido en el principio fundamental que debe de regir en toda contratación seriada en la que existe un desequilibrio entre el predisponente y el consumidor. Por eso yo no me metería en tratar el tema del control de incorporación aplicando la Ley General de Condiciones de Contratación. Únicamente podríamos cuestionar el tamaño de la letra, si es inferior al 1,5 cuando lo estableció la modificación del texto refundido de la Ley de Consumidores. Se va a volver a modificar ahora en julio de 2022 y los contratos tienen que tener una letra de un tamaño de 2,5 milímetros, pero no me metería en eso, me metería en el tema de la transparencia. Esa es la primera cuestión que quería responder. La segunda. En las demandas nos encontramos que normalmente lo que se nos pide es la abusividad de la cláusula del interés remuneratorio por falta de transparencia. Mi opinión personal es que el interés remuneratorio en un contrato de crédito revolving es transparente y claro. Como diría el TJUE, cualquier consumidor medio y medianamente informado sabe que la TAE, la tasa anual equivalente, es el precio del préstamo o del contrato que recibe, es decir, lo que va a tener que pagar ese consumidor en concepto de intereses, comisiones y gastos. Por tanto, en el que en un contrato figure, en un contrato de tarjeta de crédito revolving, figure un TAE del 26,68, nos podrá parecer, como se dice en la sentencia de 4 de marzo de 2020, excesivo, criterio que yo en una sentencia jamás pondría, el decir que es mi parecer que es un interés excesivo, puesto que yo no soy quien, sino que es el mercado el que tiene que regular este tipo de intereses. Considero que no hay falta de transparencia, es decir, el problema no está ahí. Si nosotros celebramos un contrato, claro, es mucho más sencillo un contrato de préstamo en el que se nos fija, por ejemplo, una TAE del 12 o del 14%, sabemos que si nos han prestado 1.000 euros y los tenemos que devolver en 12 cuotas, pues al final vamos a tener que devolver 1.140 euros. Ahí no hay falta de transparencia. En el crédito revolving, el problema de la falta de transparencia no está en el interés remuneratorio. Nos parezca excesivo, no nos parezca excesivo. No entramos en tema de usura. Estamos hablando de tema de transparencia y de comprensión por parte del consumidor de qué tipo de contrato está celebrando. Por tanto, no es por ahí por donde se debe de atacar el crédito revolving. Es decir, no podemos pedir que se declare nula por abusiva, por falta de transparencia, la cláusula del interés remuneratorio, puesto que yo considero que el interés remuneratorio es transparente. Entonces, tercera pregunta, ¿por dónde hemos de atacar en base a la Directiva 93/13 este tema? Respecto a lo del interés remuneratorio, quería decir que, bueno, aunque no ha podido venir hoy, hay un magnífico artículo de Jesús María Sánchez, el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, publicado en SEPIN, sobre la transparencia en el crédito revolving y que también defiende la tesis que acabo yo de defender de que es transparente la cláusula del interés remuneratorio. Asimismo, acaba, no sé si está en librerías, en formato electrónico está, una monografía que ha hecho junto con Javier Orduña, Jesús María Sánchez,
respecto de aspectos prácticos del crédito revolving y que también recomiendo su lectura. Bien, vamos a lo que nos interesa de por dónde realmente podemos atacar el contrato. El TJUE siempre lo ha dejado claro. Deber de información precontractual. Es decir, antes de que yo suscriba un contrato, la entidad predisponente me ha tenido que informar claramente de qué es lo que estoy celebrando. No encuentro en las demandas, y sería fundamental, estoy hablando de contratos anteriores a la orden del 2020, que se celebraban en centros comerciales, en los que había alguien y allí firmabas un contrato. ¿Qué información precontractual te habían dado? Ninguna. ¿Por qué no se cuenta eso en la demanda? Cuando además sabemos que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, quien tiene que acreditar que ha habido una información precontractual adecuada no es el consumidor, sino que es el predisponente. Pues si ese contrato se ha celebrado de esa forma, es decir, si en 5 minutos hemos firmado un contrato en el que no nos hemos enterado de nada de lo que hemos contratado y de cómo funciona el crédito revolving, por ahí sí podremos tirar a atacar esa falta o defecto de información. La falta de transparencia está en la cláusula que establece el pago aplazado en la modalidad de crédito revolving, que es la que no nos explica cómo funciona un crédito revolving. Es la que no nos sirve para saber que si el predisponente establece un mínimo de amortización del capital en cada una de las liquidaciones del capital del crédito que hemos dispuesto, en un 3, en un 5, en un 7%, con una TAE elevada, probablemente a lo mejor en la vida conseguimos amortizar esa deuda, sino que se va a ir incrementando como consecuencia de los intereses. Y eso es lo que tiene que saber y comprender el consumidor. Primero, ¿cuánto capital está amortizando con el pago de cada mensualidad? ¿Y qué consecuencias con ello conlleva? Vuelvo a insistir, directiva, principios. El consumidor debe de conocer cuáles son las consecuencias económicas que conlleva la suscripción de este tipo de contratos. Se ha ido evolucionando, se ponen ejemplos. La orden ECO actual del 2020 así además lo regula y lo establece. Pero los ejemplos no suelen ser claros y transparentes, puesto que el ejemplo se pone siempre como si se tratara de una modalidad de contrato de préstamo. La cláusula que se suele poner de ejemplo es: si usted tiene un límite de crédito de 1.000 euros y dispone de ese límite de crédito de 1.000 euros, usted amortizará en 12 meses ese crédito pagando 1.218 euros. ¿Eso va a ser así? En la práctica, no, por el propio mecanismo del crédito revolving. Porque si yo estoy amortizando un 7% del crédito dispuesto, no estoy pagando los 100 y pico euros que me están poniendo en el ejemplo. Segundo, por la propia imputación de pagos que se establece en el propio contrato, en el que primero amortizamos comisiones, gastos, intereses y al final nos vamos al capital prestado. Por lo tanto, quiero decir, ahí es donde está el quiz de la cuestión. Se progresa en la orden ECO, pero que es aplicable para los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2021, el que se debe de hacer una evaluación de solvencia del consumidor y que cada vez que se aumente el límite del crédito que dispone, también se debe llevar a cabo ese tipo de control. Todo esto, anteriormente a esta normativa, no se estaba haciendo. Inicialmente se concedía una línea de crédito por un límite X, pongamos 1.000 euros, y luego realmente se seguía ampliando ese límite de crédito sin ser probablemente consciente el consumidor de que se estaba llevando a cabo esa ampliación del límite de crédito. Y por ahí es por donde yo considero que se debe de atacar el crédito revolving, es decir, valorar la información precontractual si el consumidor ha llegado a comprender cuál es el mecanismo
en que funciona el crédito revolving y que como tal crédito revolving, cada vez que amortizamos parte del capital podemos disponer nuevamente de ese capital amortizado y generar un nuevo endeudamiento, si ha sido capaz de comprender y entender cómo funciona este sistema. Y por mi parte, quiero ser breve, no quiero que me saques tarjeta roja y prefiero regalar 2 minutos y medio para que, si hay preguntas o dudas o cuestiones que respecto de lo que he opinado, supongo que serán bastante polémicas, pues que se puedan formular al final. Pues muchísimas gracias, excelentísimo señor don José Manuel. Bueno, para la tranquilidad de todos los asistentes y congresistas, retrasamos la cena a las 21:30. Así, bueno, pues podemos hacer alguna pregunta que seguro que van a surgir cuestiones en cuanto terminemos esta intervención. Nuestra última ponente, doña Alicia Agüero Ortiz, que tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, por la amable presentación y por la invitación a este congreso. Es para mí todo un honor y un placer estar aquí con vosotros. A menos cuarto yo tengo que acabar de hablar como sea y si puede ser antes seguro que todos lo agradeceremos. Sabed que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque lo que os quiero yo contar respecto al bazar lo tengo escrito, o sea que no tenéis que estar apuntando ni nada, en un artículo en abierto en la revista CESCO de Derecho de Consumo, que se titula Usura, estado de la cuestión. O sea que no tiene pérdida y además no es necesario ni que leáis la tralla, la letra del artículo. Viene al final con un anexo después de la bibliografía, que es una tabla Excel, donde vienen todos los criterios de usura, los marginales de las sentencias, fecha de las sentencias, o sea que lo tenéis todo ahí bien recogido y mucho más ordenado de lo que lo podría yo exponer aquí. Bien, básicamente el estado de la cuestión es el siguiente. Tenemos la sentencia Sigma, como sabéis, la de noviembre de 2015, en la que es una sentencia relativa a una tarjeta contratada antes de 2010 y el Tribunal Supremo aplica el criterio de 2 veces así inferido, porque tampoco utiliza o sienta ningún criterio específico, del doble de las estadísticas del Banco de España para los tipos medios de las operaciones de consumo. 2017, el Banco de España, como sabéis, empieza a publicar las estadísticas con carácter retroactivo desde junio de 2010 con los tipos medios de las operaciones de consumo, que convenimos todos que el tipo medio ronda siempre el 20%. Fabuloso. En la sentencia Withing del 3 de marzo de 2020, el Tribunal Supremo tiene que decidir todo esto, tanto en Sigma como en Withing, mediante un recurso de casación solo, sin recurso extraordinario de infracción procesal. Ahora explicaré por qué hago hincapié en esto. Toma el criterio o decide que efectivamente para aquellos créditos contratados con posterioridad a junio de 2010, el término de comparación son los datos de los tipos medios de las operaciones con tarjeta de crédito de conformidad con las estadísticas del Banco de España y no los datos de consumo como estaba aplicando, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid. Llegamos a la sentencia Estrella, y Estrella es por el nombre de la entidad de crédito, no es porque sea una sentencia buena ni nada, es una sentencia bastante mala, que es un copia-pega de la sentencia de la Audiencia Provincial, y creo que de ahí es de donde viene todo el problema. Y en esta sentencia Estrella del 4 de mayo de 2022, el Tribunal Supremo, en una sentencia pre-estadísticas del Banco de España para tarjetas de crédito, pre-2010, de 2007, si no recuerdo mal, establece o acepta que efectivamente la tarjeta de un 24,5% TAE, como la Sigma, no es usuraria, puesto que la parte demandante en aquel pleito, porque era una reclamación de cantidad, demostró que eran los tipos medios de las operaciones de consumo. ¿Cómo lo demostraron? Hay una entrevista en YouTube al abogado del consumidor en el que dice cuáles son las estadísticas que se aportaron en ese pleito, y las estadísticas eran las del Banco de España con posterioridad, las TAE que se pueden extraer, ahora os diré dónde, de la página web del Banco de España,
y esencialmente datos como los de las estadísticas de ASNEF. Bien, parece, todos creemos que el el Tribunal Supremo está cambiando su criterio y está diciendo, oiga, para las tarjetas contratadas pre-2010, resulta de aplicación también los tipos medios del mercado, no las estadísticas en relación con los tipos medios de las operaciones de consumo, como se puedan probar, como la entidad de crédito pueda probar. Sale con una nota aclaratoria que no se publica hasta 3 días después en la página web del Poder Judicial, parecía una fake news, diciendo que no ha cambiado su doctrina, que está diciendo lo mismo que ya dijo en 2020. Pero no dijo eso. Es más, el 19 de enero de 2022, de este año, en un auto deniega un recurso de casación diciendo que ya dijo en la sentencia de 2015 que para contratos contratados antes, para tarjetas contratadas antes de 2010, se tienen que aplicar los tipos medios de las operaciones de consumo. Pues yo veo una cosa muy distinta entre ese auto y este. Y lo que viene a decir es que como no se puso un recurso extraordinario de infracción procesal, pues es que no podía entrar a valorar los hechos probados en la instancia. Bueno, sepan ustedes que ni en la sentencia Withing ni en la Sigma se interpuso un recurso extraordinario, sino que eran recursos de casación. Y allí se adoptó un criterio y allí sí que pudo tomar por probado o no los hechos de la instancia. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que el bazar se ha ampliado. El bazar resulta que ya no tenemos solamente un bazar para 2010 y pre-2010, sino que ahora tenemos post-sentencia de mayo de 2022. Entonces, de forma muy resumida y sabiendo ustedes que lo tienen todo recogido en un artículo, por ejemplo, han adoptado criterios de homogeneización la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha adoptado un criterio del 15% sobre los tipos medios de las operaciones con tarjeta de crédito, tanto antes de 2010 como para las contrataciones posteriores. Esto, en un mapita que tienen publicado en el diario 5 Días, lo cuantifican en puntos y allí lo traducen a que la Audiencia Provincial de Badajoz ha adoptado un criterio de 3 puntos. No es verdad, es un 15% y eso hace que no sea lo mismo, depende de cuál sea el término de comparación. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Cádiz también ha adoptado un criterio que es el 30%, de nuevo no es 6 puntos, es el 30%. La Audiencia Provincial de Madrid es un caso aparte porque adoptaron un criterio según el cual iban a aplicar como término medio las operaciones de consumo, los tipos medios de las operaciones de consumo. Después de la sentencia de 2020, la de Withing, cambiaron el criterio y aún así las secciones 20, décima, onceava y novena siguen aplicando las estadísticas de los tipos medios de las operaciones de consumo, no de las tarjetas de crédito, incluso cuando la contratación es posterior a 2010. ¿Quién tiene el límite más bajo? León, 1 punto por encima de los tipos medios de las operaciones con tarjeta de crédito. Huelva tiene un criterio curioso, por lo general son 6 puntos por encima, pero cuando la contratación es previa a 2010, lo que hace es esta argumentación. Como la sentencia Withing, la de 2020, supuso un incremento de 6 veces el interés legal del dinero, pues aplica ese 6 veces el interés legal del dinero. Así que lo que hace es, pues si en 2007 el interés legal del dinero estaba al 5%, lo multiplico por 6 y lo que me salga. Se ha admitido recientemente, el mes pasado, un recurso de casación precisamente contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva en la que se declaraba que la tarjeta de crédito no era usuraria, o sea que tendremos una cuarta oportunidad de ver cuál es el criterio, si ese es que existe, del Tribunal Supremo, y es en una sentencia precisamente recaída en una tarjeta pre-2010. Esto un poco a grandes rasgos. Respecto a aquellas sentencias recaídas, ya no veo tu reloj. Lo he escondido para que...
Vale, sospecho que voy mal, lo he visto de refilón. No, va bien, ¿Sí? va muy bien. Vale. Perdón. Respecto a las sentencias recaídas en tarjetas contratadas antes de 2010, vienen a aplicar los tipos medios de las operaciones de consumo, la gran mayoría, la Audiencia Provincial de La Coruña, Alicante, Asturias, Badajoz, Baleares, la sección 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Cáceres, Cádiz, que le aplica el doble, Cantabria, Castellón, Córdoba, Granada, Madrid. Madrid ya saben que a las pre y a las post 2010, menos la sección 28. Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona, Toledo y Vizcaya. ¿Cuáles son las que aceptan que yo tenga fichadas? Claro. Los datos alternativos como las estadísticas de las NEF o los de la revista Dinero y Derecho de la OCU, que creo que ya no están disponibles o accesibles online, pero tengo un artículo comentando la sentencia Sigma, de nuevo en la revista CESCO de Derecho de Consumo en abierto, donde tengo las capturas de pantalla de aquellos datos. Pues bien, aceptan estas otras alternativas, estos datos alternativos que no son los de las estadísticas del Banco de España, la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, la sexta de Asturias, la segunda de Ávila, la primera de Barcelona, que le suma 6 puntos, la segunda de Cádiz, la sexta de Pontevedra, la primera y la tercera de Santa Cruz de Tenerife, la Audiencia Provincial de Valencia y la 28 de Madrid. Y utilizan las estadísticas del Banco de España de junio de 2010 en adelante para decir, oigan, si durante 10 años esto ha sido siempre en torno al 20%, podemos sospechar que antes también sería en torno al 20%, ya que el interés legal del dinero justo estaba más alto. Piensen que estábamos en precrisis, que los intereses estaban más altos que en la actualidad. Bueno, pues utilizan este criterio la Audiencia Provincial de Madrid, secciones 9 y 13, la Audiencia Provincial de Barcelona, la 19 de Barcelona y la sección segunda de León. Por lo que respecta a cómo se puede acceder a cuáles son las TAEs que comunican las entidades de crédito al Banco de España, que también es un dato relevante, noten que las estadísticas 19.4 del Banco de España se configuran con datos que aportan las entidades. Le quitamos las comisiones y ya tenemos el TDR, que es como decir, pues deja las comisiones y lo comparo con la TAE. Pero bueno, eso ya creo que es un dilema ya superado. Pero bueno, se pueden observar cuáles son las TAEs en la página web del Banco de España. Si entramos en la página web del Banco de España, columna de servicios, seleccionando datos de interés general, después hay una opción que es servicios de cuentas, tipos de interés y comisiones, consulta web de comisiones de tipos de interés. Ahí hacemos clic y seleccionamos servicios financieros más frecuentes. Elegir el trimestre, están publicados los datos desde el tercer trimestre de 2012 en adelante, y ahí es tedioso porque hay que ir entidad por entidad. Pero si seleccionamos la última de las opciones, que son tarjetas de crédito con aplazamiento a más de 4 meses, detalle, nos sale la TAE de todas las entidades de crédito que queramos seleccionar. Esto es muy importante para hacer prueba, dependiendo de en qué lugar se encuentren, a la hora de defender a unos u a otros, para hacer prueba de cuál era el tipo del mercado. Si seleccionan 15 de las grandes entidades, pues pueden sacar fácilmente una media. También la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, tanto del 95, tanto del 95 como del 2011, contienen sanciones contractuales para el caso de que no se comunique la TAE, para el caso de que no se comuniquen los datos obligatorios del contrato. Es decir, que en ocasiones ni siquiera tenemos que estar probando la falta de transparencia, la no incorporación, la condición del contrato. Basta con que la TAE no esté ubicada, no se haya entregado el contrato, o con que se haya informado mediante una horquilla, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene reiterado que no se informa de la TAE mediante una horquilla,
se tiene que seleccionar o informar de la más alta a la que puede quedar obligado el consumidor. Bien, pues si no me han informado de la TAE, el contrato queda sujeto al interés legal del dinero, lo dice el artículo 7 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo del 95 y lo dice el artículo 21 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo desde el 2011. Y así no perdemos el beneficio del plazo, que puede ser también interesante. Por otra parte, cabría preguntarse si por la falta de evaluación de solvencia se podría entablar una acción de responsabilidad civil. La responsabilidad civil sería contractual si finalmente se contrató o extracontractual en otro caso. En todo caso será contractual porque si hay un daño es porque se contrató. No es fácil articular este tipo de acciones en nuestro derecho porque hay que probar que la situación de insolvencia fue agravada por la concesión de ese crédito y que los daños que se produjeron, aparte de no ser imprevisibles, etcétera, fueron provocados por la concesión de ese crédito en particular y no por causas sobrevenidas como la pérdida del empleo o por la adquisición de otros contratos de crédito, otras financiaciones. En otros derechos sí que hay sanciones civiles, como puede ser en el derecho francés o belga, que queda el préstamo sin intereses, o en el suizo, que en el caso más grave pierde el prestamista la capacidad o el derecho a recobrar el capital incluso. Bien, pero en estos fueros tienen obligación de consultar ficheros positivos de solvencia, que no tenemos nosotros. Por otra parte, con la Orden 699 de 2020, y ya acabo, aparte de tener desarrollada muy claramente cuál es la obligación de evaluar la solvencia y creo que de fijar cuál es el mínimo de la cuota que debe fijarse en este tipo de préstamos en el artículo 18.2e de la Orden 2899 modificada por esta Orden 699, creo que un dato muy importante es el 33 sexies, que no acaba en T, o sea que no es que sea el más sexy de los artículos, sino que es el sexto de los 33, introducido por esta orden, que dice que el consumidor tiene derecho a solicitar información adicional en cualquier momento y la entidad de crédito tiene un plazo de 5 días para entregarlo y lo puede solicitar de forma gratuita una vez al mes. Y entre esa información creo que a vosotros os interesa especialmente saber que está la tabla de amortización. Entonces, esto resulta de aplicación de conformidad con la disposición transitoria también a los contratos de crédito revolving suscritos antes de su entrada en vigor. Y sin más, les agradezco la atención y quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues tras estas 4 magníficas intervenciones, se abre un brevísimo turno de preguntas por si alguien quiere dirigirse a alguno de los ponentes. Bueno, pues si no hay preguntas, dicen que el mejor modo de acabar una ponencia es con una buena cita. Así que aquí voy. Señores, los bares están abiertos. A las 9:30 empieza la cena. Muchas gracias a todos.